Hola a todas y todos, vamos a ver en este video la última clase del curso, que es la clase de cinética enzimática. Ustedes saben, ya hemos visto que los catalizadores son sustancias que modifican la velocidad de las reacciones. Generalmente pensamos en los catalizadores como las sustancias que aceleran una reacción, pero también existen lo que se llaman catalizadores negativos, que son sustancias que retrasan una reacción. Por ejemplo, cuando pintamos una reja con una pintura que es antióxido, esa pintura lo que tiene es la propiedad de que retrasa la reacción de oxidación del hierro de esa reja o de esa ventana con el oxígeno del aire. Obviamente los catalizadores, para poder modificar la velocidad de una reacción, lo que tienen que hacer es participan de la reacción, pero como ya vimos cuando vimos mecanismos, los catalizadores no son ni reactivos ni productos. Y en la clase anterior vimos que toda reacción procede a través de un camino, hay un camino de reacción, que ese camino tiene una o más barreras que llevan de los reactivos a los productos. Bueno, lo que hacen los catalizadores es proveer un camino alternativo para que ocurra la reacción, y ese camino alternativo tiene barreras más bajas, como se muestra esquemáticamente en este dibujo que les estoy presentando. Tienen una reacción que sin catalizar presenta una gran barrera, y luego el catalizador hace que esa reacción transcurra por otro mecanismo. Fíjense que en este caso el mecanismo de la reacción directa ocurre en una etapa, mientras que el mecanismo de la reacción catalizada ocurre en dos etapas. Pero cada una de esas etapas es mucho más rápida que la reacción sin catalizar porque tienen menores barreras. Entonces lo que hace el catalizador es proveer un camino, un mecanismo alternativo. Fíjense, incluso acá, aunque están dibujados todos, dice camino de reacción, este es la energía a lo largo de un camino de reacción, que es el camino de reacción de la reacción sin catalizar, y el celeste es la energía a lo largo del camino de reacción de la reacción catalizada. Son diferentes caminos de reacción, aunque están puestos todos en un mismo gráfico. Bueno, las enzimas son catalizadores biológicos. Generalmente son proteínas, pero también pueden ser moléculas de ARN, y las sustancias que transforman las enzimas generalmente son muy estables fuera de la célula. Por ejemplo, el ejemplo típico es el de la oxidación de la glucosa. La glucosa reacciona con oxígeno para dar 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. Si ustedes miran los parámetros termodinámicos de esta reacción, van a encontrar que es una reacción muy exotérmica, o sea, es una reacción que libera mucho calor, y además es una reacción que tiene un delta G estándar muy negativo. ¿Qué quiere decir un delta G estándar muy negativo? De paso, sirve como repaso para las clases del módulo de equilibrio. Un delta G estándar muy negativo significa una constante de equilibrio muy grande, una constante de equilibrio en este caso del orden de 10 a la 28. Quiere decir que cuando llegue al equilibrio de esta reacción prácticamente no va a haber quedado nada del reactivo en defecto, el que sea el reactivo en defecto, generalmente la glucosa. Ahora bien, acá tienen una foto de una cierta cantidad de glucosa, que obviamente está sacada la foto en un laboratorio cualquiera, que en el aire tiene oxígeno. Fíjense que tienen entonces la glucosa que está en contacto con el oxígeno del aire, y sin embargo no pasa nada. O sea, tienen una reacción que termodinámicamente está muy favorecida, o sea, el equilibrio favorece ampliamente a los productos, una reacción que libera mucho calor, o sea, esta reacción cuando ocurre me entrega una gran cantidad de calor. Ahora yo tengo la glucosa y el oxígeno
y no pasa nada. No pasa nada porque la reacción es pero tan lenta que jamás la observo. Jamás la observo en ausencia de una enzima que son como las que tenemos en nuestro organismo, que nos permiten utilizar la energía de la oxidación de la glucosa para las distintas actividades y funciones que tiene que tener el organismo. Bueno, las enzimas se caracterizan por diferentes parámetros. Uno de esos parámetros es lo que se llama el poder catalítico, que es el cociente entre la velocidad de la reacción catalizada y la velocidad de la reacción sin catalizar. En algunos casos, en algunas enzimas, el poder catalítico llega a tener valores de hasta 10 a la 16. O sea, fíjense el enorme incremento en la velocidad que significa multiplicar un coeficiente de velocidad por 10 a la 16. Otras características de las enzimas son que en general son muy específicas, tanto respecto de las sustancias que transforman, o sea, respecto del sustrato. Entonces tienen una enzima que, por ejemplo, nosotros en el laboratorio estudiamos una enzima que isomeriza la galactopiranosa en galactofuranosa. Bueno, ahora esa misma enzima que isomeriza la galactopiranosa en galactofuranosa, si en lugar de trabajar sobre galactosa trabaja sobre glucosa, o sea, glucopiranosa en glucofuranosa, no es capaz de hacer la reacción de isomerización. O sea, es capaz de isomerizar la galactosa y no la glucosa. Y la galactosa y la glucosa solamente difieren en la posición de un oxidrilo. Y ya por esa mínima diferencia, la enzima es incapaz de operar. Entonces, son en general específicas respecto del sustrato que transforman. Y también son específicas respecto de la reacción que cataliza, o sea, producen un cierto producto de reacción y no otros. Por eso está puesto acá ausencia de reacciones paralelas. Eso son características generales de las enzimas. Dicho esto, también hay enzimas que se llaman promiscuas que, como su nombre lo indica, catalizan una enorme variedad de reacciones con distintos sustratos. Pero la generalidad es esto, especificidad tanto respecto de las moléculas que transforman como de los productos que producen. Muy bien. Bueno, algunos aspectos básicos de las cosas que se observan cuando uno estudia una cinética enzimática. Acá tenemos, vamos a representar, la enzima es el sustrato y en forma genérica ponemos producto, puede ser cualquiera. Lo que les cuento acá es algo que ocurre en forma general y que se observa en innumerables reacciones enzimáticas. Fíjense en este gráfico de la izquierda, yo me fijo cómo es la concentración de producto a diferentes tiempos. Y tengo varias curvas distintas. Cada una de estas curvas fue obtenida con distintas concentraciones iniciales del sustrato. Entonces fíjense que bueno, las curvas tienen la forma que tienen, pero lo que me interesa a mí acá es lo que es la velocidad inicial, o sea, la derivada de la concentración de producto en función del tiempo. A tiempos cortos es la pendiente de esta recta, es B0, en este caso para el experimento 4. Pero acá podría tener otra recta que me daría B0 para el experimento 3. Y a ver si me va bien el mouse acá, podría trazar otra recta que sería el experimento, la velocidad B0 para el experimento 2 y así sucesivamente. Entonces, trazando las rectas que me dan la velocidad inicial
para distintas concentraciones de sustrato, obtenemos un gráfico como el que está acá a la derecha. O sea, gráfico B0, la pendiente de estas rectas, en función de la concentración de sustrato. Y cuando ustedes hacen eso, para una gran cantidad de reacciones enzimáticas, obtienen algo que está así. Bueno, claramente este comportamiento no corresponde a ninguna de los órdenes de reacción que nosotros hemos visto. O sea, si yo tengo un orden 1, no sé, si la velocidad fuera de orden 1 respecto de la concentración de sustrato, yo tendría que tener una recta. ¿Bien? O sea, acá tendría que tener la recta. Lo que pasa es que acá empieza recta, pero después se tuerce. Si tuviera orden 2, peor, pues tengo que tener una parábola, la mitad de una parábola. Acá nunca tengo una parábola. Entonces, claramente no sigue, las reacciones enzimáticas no siguen una cinética de primer orden o de segundo orden, por lo menos no en una amplia concentración de sustrato. A concentraciones muy chiquitas, fíjense que acá sí hay una relación lineal entre la velocidad y la concentración de sustrato, que sería el caso este que está acá. Pero ahora vamos a ver por qué. Entonces, el objetivo es, o fue, encontrar una expresión que me prediga este comportamiento, que me prediga cómo varía la velocidad inicial de una reacción enzimática con la concentración de sustrato en un amplio rango de concentraciones y no solo a concentraciones muy chiquitas. Bueno, y eso, la ecuación que describe ese comportamiento se llama la ecuación de Michaelis y Menten, por estos dos científicos que fueron los que en primer momento la propusieron. La ecuación de Michaelis y Menten asume que todas las reacciones enzimáticas ocurren a través de este mecanismo. Tengo la enzima reacciona con el sustrato y forma un complejo que se llama el complejo enzima-sustrato, con una velocidad V1 que tiene una K1, y luego el complejo enzima-sustrato puede o bien volver a disociarse en enzima más sustrato, con una velocidad V-1 que tiene un coeficiente de velocidad K-1, o bien el complejo enzima-sustrato puede volver a liberar la enzima y liberar el producto con una velocidad V2 que tiene un coeficiente que llamamos K2. Y para ver cuál es la ley de velocidad predicha por el mecanismo, vamos a aplicar la hipótesis del estado estacionario. Entonces, esto es algo que ya ustedes saben hacer, pero vamos a repetir. Primero tengo que definir lo que es velocidad. Digo, velocidad es la velocidad con que cambia la concentración del producto, o sea, V2. Esto es K2 por la concentración del complejo enzima-sustrato. Y ahora aplico estado estacionario para expresar la concentración del complejo enzima-sustrato en función de las especies estables. Entonces digo, bueno, la derivada de la concentración del complejo enzima-sustrato respecto al tiempo es V1 menos V-1 menos V2. Y esto es lo que igualo a 0. Entonces de acá puedo obtener, digamos, de igualar a 0, despejo para la concentración del complejo enzima-sustrato en función de la concentración de enzima libre y la concentración de sustrato, reemplazo en lo que definí como velocidad y obtengo una ley de velocidad que es perfectamente válida, aunque sin embargo es una ley de velocidad que no es muy útil. ¿Por qué? Porque si yo agrego en el sistema una cierta cantidad de enzima, como no conozco la extensión en la que ocurre esta reacción, no sé cuánta enzima tengo efectivamente libre. O sea, esta concentración que está acá la desconozco. Esta de la concentración de sustrato la puedo medir, pero la concentración de enzima que me quedó libre la desconozco. Entonces, lo que se busca hacer
es una expresión para la velocidad de la reacción en función de la concentración total de enzima, o sea, lo que está como enzima libre más lo que está como complejado. La ventaja de hacer eso es que yo sé perfectamente cuánto puse de enzima y sé que eso después se va a particionar entre enzima libre y complejo enzima sustrato. Entonces lo que hacemos es buscamos una expresión en función de E0, que es la suma de estas dos cantidades, o sea, la concentración de enzima que yo agregué a mi sistema, que es la suma de la concentración de enzima libre más la concentración del complejo enzima sustrato. Entonces, el procedimiento es todo igual, solo que acá, cuando estoy en la ecuación en la que aplico estado estacionario, voy a reemplazar y en lugar de E, que es la concentración de enzima libre, voy a poner enzima total menos complejo enzima sustrato. Hago un reemplazo. Hago ese reemplazo, distribuyo, vuelvo a despejar de esta ecuación la concentración de complejo enzima sustrato y ahora sí, cuando reemplazo esto, bueno, a ver, acá de acá a acá simplemente estoy haciendo algunas manipulaciones con la misma fórmula. O sea, esto es la concentración enzima sustrato que yo despejo directamente de esta ecuación. Ahora, para llevarlo a la forma que aparece en los libros de bioquímica, hacemos algunas manipulaciones. Para pasar de esta a esta, lo que hago es dividir por K1 por concentración de sustrato. Entonces, arriba me queda E0 y acá abajo, cuando divido por K1 por concentración de sustrato, este primer término me queda un 1. Y estos dos términos los agrupo y a ambos los divido por K1 por concentración de sustrato y me queda esto que está acá. Bueno, y por último, la última manipulación que hago es, cuando vengo de acá a acá, fíjense que yo reemplazo K-1 más K2 sobre K1 por una constante que yo por ahora llamo Km. Entonces me queda esta expresión para la concentración del complejo enzima sustrato. Tenía esto que es lo que yo había definido como velocidad, esto lo que obtuve por estado estacionario, que es la concentración del complejo enzima sustrato. Cuando uno las dos cosas, obtengo esta que está acá, que es la ecuación de Michaelis y Menten para la cinética enzimática, que es válida a tiempos cortos, porque recuerden que estamos despreciando que el producto pueda ir a reactivo. Bueno, muchas ecuaciones enzimáticas, la gran mayoría de las reacciones enzimáticas cumplen con un mecanismo como el de Michaelis y Menten, incluso aquellas reacciones que no siguen exactamente este mecanismo tan simple, sino que ocurren en muchas más etapas. De hecho, en el trabajo práctico número 3, ustedes van a hacer una reacción que tiene una etapa más y van a ver que igual les da un mecanismo de Michaelis-Menten. Este desarrollo que hicimos es el más, corresponde al caso más sencillo posible. Muy importante en esta ecuación, hay dos parámetros que son fundamentales. Uno es la constante Km, que es K-1 más K2 sobre K1, es lo que se llama la constante de Michaelis. Y el otro, que en el desarrollo que nosotros hicimos, lo nombramos K2, pero en otros libros, otros textos, ustedes van a encontrar como Kcat, que es lo que se llama el número de intercambio. Bueno, vamos a analizar un poquito la ecuación esta y después vamos a ver, digamos, qué son cada uno de los parámetros. Pero por ahora vamos a analizar el comportamiento de la ecuación. ¿Qué pasa cuando la concentración del sustrato tiende a cero? Cuando la concentración del sustrato es cada vez más y más baja, este segundo término, Km sobre concentración del sustrato, se va volviendo un número muy grande. Entonces, eso hace que yo pueda despreciar el 1 respecto de
este segundo término km sobre concentración de sustrato. Entonces, cuando la concentración de sustrato tiende a 0, en la ley de velocidad yo puedo despreciar el 1 y me queda que la velocidad es K2 por E0 sobre Km por la concentración de sustrato. Y acá vemos que eso que yo les decía, que tengo un pseudo primer orden, porque tengo la velocidad, es una constante por concentración de sustrato. Es un pseudo primer orden. Pseudo porque el orden verdadero no tiene un orden, sino que tiene esta forma funcional que es más compleja. Pero a bajas concentraciones de sustrato alcanzo un pseudo primer orden. Bueno, ¿qué pasa cuando la concentración de sustrato es enorme? A medida que la concentración de sustrato se va haciendo más y más grande, este segundo término se va haciendo cada vez más chico. Y no solamente el segundo término se hace cada vez más chico, sino que como el denominador se hace más chico, la velocidad crece. Entonces, en el límite en que la concentración de sustrato se vuelve infinita, el segundo término es 0 y la velocidad alcanza su valor máximo posible. Entonces, a medida que la concentración de sustrato tiende a 0, la velocidad alcanza un valor que llamamos V máximo, que es dado por el producto de el número de intercambio y la concentración total de enzima. O sea, en este límite tenemos un pseudo orden 0, porque la velocidad no depende de ninguna concentración. Entonces el orden respecto de cualquier cosa es 0. Todo número elevado a la 0 es 1, entonces por eso la velocidad es una constante. O dicho de otra forma, velocidad de reacción constante, eso significa que es de orden 0. Y hay otro punto que es muy importante en la ecuación de Michaelis y Menten, y es esa concentración de sustrato que es numéricamente igual a Km. Fíjense que la concentración de sustrato, si la concentración de sustrato es igual a Km, la velocidad me queda igual a la velocidad máxima sobre 2. Entonces, este análisis que está acá sugiere una forma en la cual yo podría obtener los parámetros de la ecuación de Michaelis. La forma sería la siguiente: realizar muchos experimentos para determinar B0 para distintas concentraciones de sustrato. Entonces tendría una curva como la roja que está acá. Me fijo en qué valor se vuelve esta curva horizontal y eso sería el B máximo. Entonces vengo acá y determino B máximo. Como yo sé la cantidad de sustrato de enzima que puse, B máximo es K2 por la concentración de enzima total, entonces puedo sacar de la medida de B máximo, puedo sacar K2, o sea, el número de intercambio. Pero además, una vez que yo determiné B máximo con la curva, ahora vengo a este punto, que es B máximo sobre 2. Entonces vengo a B máximo sobre 2, me fijo el punto donde intersecto la curva y bajo al eje de las abscisas, y esto es Km, porque yo sé que cuando la concentración de sustrato es igual a Km, la velocidad es velocidad máxima sobre 2. Entonces vengo acá y esto es Km. Entonces, es más, bueno, también puedo hacer, ¿no es cierto?, de esta extrapolación, acá volver a sacar B0, que es la velocidad a concentración 0, y de acá también sacó B max y Km, todo para corroborar, pero en realidad yo saqué B máximo de acá y Km del punto en donde la velocidad es B máximo sobre 2. Y esto lo hago para corroborar que sean consistentes los datos. Bueno, entonces eso sería una manera de obtener los parámetros de la ecuación de Michaelis y Menten para una reacción enzimática. El problema es que es muy difícil trabajar, ajustar curvas y determinar que yo efectivamente he llegado a un punto donde la curva se volvió horizontal, porque cuando uno trabaja experimentalmente no obtiene curvas tan suaves, sino que tiene puntos y esos puntos tienen un error, entonces determinar que se alcanzó el comportamiento asintótico es complicado.
lo conveniente es graficar rectas, ¿eh? Entonces, es muy inexacto obtener parámetros observando un comportamiento asintótico, entonces lo que se hace es una linearización que me permite obtener los parámetros ajustando líneas rectas. Entonces yo tengo esta ecuación que es claramente, si grafico B0 en función de concentración de S, no es una recta, pero lo voy a reescribir de la siguiente forma. Fíjense, hago la inversa de B0 y acá esto lo invierto también, entonces me queda 1 sobre Bmax más Km sobre Bmax por 1 sobre S. Entonces me queda esta ecuación que está acá. Y esta ecuación también, otra vez, si yo grafico B0 o 1 sobre B0 por S, no me queda una recta. Pero si yo grafico en el eje Y 1 sobre B0, esto es Y, en función de 1 sobre S, entonces ahora sí me queda la ecuación de una recta, cuya ordenada al origen es 1 sobre Bmax y cuya pendiente es Km sobre Bmax. Esta ecuación se llama la ecuación de Landweber y Bark. La ecuación de Landweber y Bark, entonces si yo quiero obtener los parámetros a partir de esta ecuación, grafico 1 sobre la velocidad inicial en función de 1 sobre la concentración de sustrato y obtengo puntos que luego ajusto con una recta y dijimos, la ordenada del origen es 1 sobre B máximo, la pendiente es Km sobre Bmax y si yo quiero todavía corroborar la consistencia, puedo obtener otro dato más que es aquel punto en donde yo obviamente siempre puedo medir los valores positivos acá, porque concentración de sustrato nunca va a ser negativo, entonces yo no tengo datos acá negativos, pero lo que puedo hacer es construyo la curva siempre con valores positivos de 1 sobre S, porque solamente puedo tener valores positivos de S, y después esto se llama extrapolar. Extrapolo, continúo la recta en una región en donde no medí y me fijo el punto en donde la recta intersecta el eje de las X. O sea que acá sería donde Y es 0. Y si se fijan acá, ustedes hacen Y igual a 0, o sea, ponen esto igual a 0, y se van a dar cuenta que el valor de X, donde pasa eso, es menos 1 sobre Km. Entonces, tienen otra forma más de constatar que los valores obtenidos de este dato, de la ordenada del origen y de la pendiente, son consistentes. Esta es una de las maneras que se usa para obtener los parámetros de la ecuación de Michaelis. La ecuación que les mostré anteriormente, se los mostré para contárselo, pero experimentalmente no se hace porque se cometen muchísimos errores cuando uno ajusta comportamientos asintóticos. Es siempre mejor ajustar rectas. Entonces hay distintas formas de linearización de la ecuación de Michaelis y Menten. El gráfico de Landweber y Bark es uno de los más utilizados. Bueno, respecto al significado de los parámetros de la ecuación de Michaelis y Menten, que esto también es un punto muy importante. Para la constante de Michaelis vimos que su forma es K-1 más K2 sobre K1. Ahora, en el caso de la mayor parte, la gran mayoría de las reacciones enzimáticas, lo que tenemos es que K2 es mucho, pero mucho menor que K-1. Entonces puedo eliminar K2, despreciar K2 respecto de K1. Y cuando hago eso, me queda que Km es K-1 sobre K1. Si ustedes revisan la clase anterior, cuando yo les di la aproximación cinética al equilibrio, van a ver que este cociente es una constante de equilibrio. ¿Qué constante de equilibrio? La constante de equilibrio para la reacción de disociación del complejo enzima-sustrato. Entonces, es común interpretar los valores de Km, la constante de Michaelis obtenida en estudios cinéticos de reacciones enzimáticas, con
la constante de disociación del complejo enzima-sustrato. ¿Siempre es así? No. Es así cuando yo puedo despreciar K2 respecto de K-1, que es algo que sucede en la mayoría de los casos. Bueno, el otro parámetro es el número de intercambio. El número de intercambio es el cociente entre la velocidad máxima que puede alcanzar la reacción y la concentración total de enzimas. Fíjense que si yo miro este cociente en palabras, digo en palabras lo que es el número de moles de producto producidos por unidad de tiempo por mol de enzima. Ahora, no es el número de moles producidos por unidad de tiempo por mol de enzima en cualquier circunstancia, porque si yo no estoy en la situación en la que la velocidad es máxima, yo también puedo dividir la velocidad por E0 y obtener el número de moles producidos por unidad de tiempo por mol de enzima, pero esa velocidad voy a tener algunas enzimas que están produciendo el producto y otras enzimas que están vacías. Ahora, ¿por qué el punto clave es por qué se alcanza una velocidad máxima? ¿Por qué la reacción no puede ir a más velocidad que a esta? Bueno, se alcanza una velocidad máxima porque en ese caso estoy trabajando en lo que se llama condiciones de saturación. Quiere decir que todas las enzimas que yo tengo en mi sistema están trabajando, no hay ninguna que está vacía, están todas produciendo o dándome producto. Eso es lo que se llama condiciones de saturación. Entonces, el número de moles de producto producidos por unidad de tiempo y por mol de enzima, lo que me está diciendo es cuántos moles de producto me está dando cada enzima cuando está llena, o sea, es el número. Si yo ahora paso de moles a moléculas, como tengo moles de producto por mol de enzima, puedo decir lo mismo, molécula de producto por molécula de enzima. Entonces, este número, K2, lo que me indica es cuántas moléculas de producto se obtienen por unidad de tiempo por cada molécula de enzima. Y acá tienen valores para estos. Fíjense los valores de kcat, esto que yo les decía. Por ejemplo, la anhidrasa carbónica que le produce 1.000.000 de moléculas de CO2 por cada molécula de enzima por segundo. O la acetilcolinesterasa produce 10.000 o 14.000 moléculas de acetilcolina por segundo cada molécula de la enzima. Cada molécula de acetilcolinesterasa produce 14.000 moléculas de acetilcolina por segundo. Bueno, entonces pueden ver la importancia acá de este parámetro kcat, el número de intercambio. ¿Cuántas moléculas de producto por unidad de tiempo obtengo por molécula de enzima? Fíjense que desde el punto de vista molecular es un dato muy importante. Otro dato importante es este cociente que está acá, que se llama la eficiencia catalítica, el cociente entre kcat y km, que en nuestra nomenclatura es K2 y km. ¿Por qué es importante la eficiencia catalítica? Porque las enzimas en condiciones biológicas funcionan en este rango, o sea, en el rango en donde la concentración de sustrato es 0 y la velocidad de la reacción depende de la cantidad de sustrato que yo tenga. Entonces, en ese caso, K2 sobre Km es como una especie de constante efectiva de la reacción de primer orden, y es importante. Entonces, las enzimas han buscado, o digamos, hay teorías que dicen que evolutivamente las enzimas justamente han evolucionado para aumentar este cociente kcat sobre Km. Bueno, nada, esto es simplemente una tabla donde vemos con por qué factor aumenta la velocidad de la reacción la presencia de la enzima, o sea, tienen el cociente
entre lo que le decíamos al principio, el cociente entre la velocidad de la reacción catalizada y la velocidad de la reacción sin catalizar. Entonces fíjense que estos cocientes son números enormes, absolutamente enormes. Bueno, nada, simplemente es como digamos, para que tengan esa información. Cuando ustedes van a calcular cuánto producto se obtiene a partir de una reacción catalizada por una enzima, una cosa que ocurre, que pasa siempre en todas las reacciones, si ustedes tienen una reacción que puede ocurrir sin catalizar o ocurre catalizada, las dos reacciones están ocurriendo simultáneamente. Ahora, cuando nosotros calculamos con qué velocidad obtengo los productos, desprecio siempre la velocidad de la reacción sin catalizar, ¿no? Y trabajamos siempre sobre la reacción catalizada. ¿Por qué? Porque la reacción catalizada es tanto más rápida que la reacción sin catalizar, yo puedo pensar que la reacción sin catalizar no ocurre y no cometo un error significativo. Fíjense que acá el factor de aumento, el menor que tengo, que creo que es es 2 por 10 a la 1,9 por 10 a la 6, es 1.000.000 de veces más rápida la reacción catalizada que la reacción sin catalizar. Entonces me olvido de la reacción sin catalizar y trabajo todo como si solo estuviera la reacción catalizada. Bueno, y el último punto que vamos a ver es lo que se llama la inhibición reversible de enzimas, o cómo se modifica la ecuación de Michaelis-Menten cuando tengo un inhibidor de la enzima. En el esquema que tienen mostrado en la pantalla tienen una enzima que reacciona con su sustrato, se forma el complejo enzima-sustrato, que ustedes saben, de acuerdo al mecanismo de Michaelis, puede volver a dar enzima más sustrato o puede dar los productos y liberar la enzima. Lo que nosotros vamos a ver es lo que se llama la inhibición competitiva. Competitiva es porque el inhibidor puede también unirse al sitio activo de la enzima, al mismo sitio en donde se une el sustrato. Y cuando entonces está formado el complejo enzima-inhibidor, no puede haber reacción. A su vez, en el caso que nosotros vamos a ver, el complejo enzima-inhibidor puede volver a dar la enzima libre y el inhibidor libre. Esa sería la situación que nosotros vamos a considerar. Otra situación, otra cosa que puede ocurrir que nosotros no vamos a tratar con detalle a nivel molecular, es lo que se llama una inhibición no competitiva, donde el inhibidor no se une en el mismo sitio activo, no se une en el mismo lugar donde se une el sustrato, sino que se une en otro lugar, pero la unión del inhibidor produce alguna modificación, lo que se llama una modificación alostérica. Se une en un lugar, pero produce una modificación en la estructura de la enzima en otro lugar que impide que ahora la enzima ya pueda unirse efectivamente al sitio activo, y entonces tampoco la reacción puede proceder. Pero a nosotros lo que nos importa acá simplemente es la situación de reversibilidad, o sea, de un inhibidor que se une, que cuando está unido impide que la reacción proceda, pero a su vez el inhibidor puede desunirse y volver a regenerar la enzima en condiciones de catalizar la reacción. Entonces, ¿cómo se modifica el mecanismo o las consideraciones que nosotros tenemos que hacer sobre este mecanismo cuando tengo un inhibidor? Bueno, en primer lugar, lo que hace la enzima con el sustrato es lo mismo, esté el inhibidor o no esté el inhibidor. Lo que ocurre es que ahora, cuando está el inhibidor, la enzima también puede no solo unirse al sustrato para formar el complejo enzima-sustrato, sino que la enzima puede unirse al inhibidor y formar el complejo enzima-inhibidor. Vamos a llamar K sub I a la constante de asociación de este complejo, o sea, la concentración del complejo enzima-inhibidor dividido el producto
de la concentración de enzima libre por la concentración de inhibidor. Para el desarrollo de la ecuación de la velocidad, vamos a hacer como antes, llamamos velocidad de la reacción a la velocidad con la que se produce el producto, o sea, la velocidad V2, que es K2 por ES, y para ES, otra vez, aplicamos la hipótesis de estado estacionario. ¿En qué afecta el hecho de que esté el inhibidor? Bueno, afecta en que recuerden que para obtener la ecuación de Michaelis y Menten, reemplacé esta E por la E total menos ES. Ahora, en este caso, la E total se puede estar, o sea, todo lo que yo puse encima puede estar como enzima libre, como complejo enzima sustrato o como complejo enzima inhibidor. Entonces, ahora, cuando yo reemplazo la enzima que está libre, voy a decir, la enzima que está libre es la enzima total, o sea, lo que yo agregué de enzima al inicio de mi experimento, menos lo que se me complejó con el sustrato, menos lo que se complejó con el inhibidor. Cuando hago eso, digamos, hago eso y despejo de esta ecuación ES y después hago manipulaciones similares a las que hice cuando obtuve la ecuación de Michaelis y Menten, y lo que se llega es a esta expresión. Fíjense que tengo una ecuación que es análoga a Michaelis y Menten, excepto porque acá me aparece este término más K sub I por I, de manera tal que si no hay inhibidor o si la constante de formación del complejo es cero, yo tengo la ecuación de Michaelis y tengo esta curva en negra que está acá, que es la curva de Michaelis y Menten. A medida que yo o bien tengo mayor concentración de inhibidor o ese complejo entre el inhibidor y la enzima es más fuerte, lo que voy a tener es una mayor afectación de la velocidad. Yo acá les hice el gráfico para distintas concentraciones, distintos valores del producto K sub I por concentración de inhibidor. Cuanto mayor es este valor, menor es la velocidad de la reacción catalizada, como es de esperar. Bueno, entonces con esto terminamos la explicación de cinética enzimática y también terminamos las clases teóricas del curso, así que no se pongan a llorar, nada, terminamos acá. Que estén muy bien y nos vemos el martes. Adiós.